Bien, entonces, eh, justamente que dos números sean coprimos es que el único divisor común entre ellos es el 1, y una aplicación importante de los números coprimos es cuando trabajamos con racionales, la cuestión de las fracciones. Ay, no me sale el nombre de esa fracción. Estoy teniendo un problema de una laguna mental. Irreducibles, eso, gracias, claro. Trabajar con fracciones irreducibles es bien importante en muchas de las aplicaciones que uno trabaja con. Entonces, por eso acá les aparece la actividad 3, por ejemplo. Eh, Acá estamos suponiendo que D es el máximo común divisor entre A y B, y escribimos a los números A sobre D y B sobre D. ¿Qué tipo de números son A sobre D y B sobre D? ¿Racionales o enteros? Racional. ¿Seguro? Ah, pues no, claro, pueden ser enteros. Son enteros porque D es el máximo común divisor. A lo sumo es 1, pero la idea es que cuando yo hago, por ejemplo, si D fuera 3 y A vale 15, 15 dividido 3 no es un número racional cualquiera, es un número racional que además es entero. Entonces, estos dos números son enteros porque D divide A, entonces A es de la forma K por D, y esto es un número entero. Y entonces si paso este dividiendo para allá y lo escribo de la forma A sobre D, sé que es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para ver que estos dos números son coprimos? ¿Se les ocurrió alguna forma? No, a mí las operaciones se me complican. A mí la única que se me ocurre es escribiendo al D como. Bueno, lo que sí sabemos es que A sobre D y B sobre D son números enteros. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar el algoritmo de Euclides a uno de ellos, ¿sí? Y ver qué resto me queda. Si A es de la forma Q por B más R, ¿no? Y A menos. Si ahora hago pasaje de términos, ¿sí? Puedo escribir esto. A menos Q por B va a ser R, ¿sí? Y si uso la hipótesis de que D divide a A y D divide a B, ¿qué pasa con esta parte? ¿Es divisible por D o no? Sí, Sí, porque cada uno de los sumandos es divisible por D. O sea que lo que estoy sacando acá es que D divide a R, porque estas dos hipótesis me dicen que D divide a todo eso. Entonces, el resto también lo puedo dividir por R, ¿sí? Pero ¿qué me queda acá? A sobre D menos Q por
B sobre D igual a R sobre D. Lo que yo quiero ver es que son coprimos. O sea que capaz que podríamos pensar en hacer sí. Sí, eso de ahí sale seguro. Quería tratar de evitar de usar eso para ver si se podía hacer una demostración en donde eso no se usara, pero no está tan fácil. 15 con 4. Sí, lo que dice Carolina sale seguro. Es, a ver. O sea, por eso es importante lo de poder escribir. Si encuentro, si D es el máximo común divisor entre A y B, voy a encontrar enteros U y B que me permitan escribirlo de esta forma, ¿sí? Entonces, si yo divido todo por D, esto me da 1 y esto me da, acá me aparece el A por D, que es un número entero, y acá me aparece el B por D, que es un número entero, y entonces escribí al 1 usando el mismo U y el B que usé antes para el D, y esa es una demostración de que son coprimos porque uno divide a cada uno de estos y lo pude escribir como esta combinación. Pero no sé si esto los puede convencer de que es una buena demostración. Entonces, lo que les estaba contando antes es por ahí más... Sí, pero el B lo vamos a tener que demostrar más o menos de la misma manera. Si el máximo común divisor entre A y B bueno, pasemos. Acá estaba buscando un ejemplo de un número, de dos números que sean coprimos como el 15 y el 4 y que para encontrar este 1 necesitara más de un caminito, ¿no? Entonces más de un solo algoritmo, una sola división. Entonces por ahí, a ver, pensemos,
con 30, buscando el máximo común divisor entre 38, que es 2, ¿no? Porque si entre 15 y 4 era 1, entre estos dos que los multiplico por 2 es 2. Estoy usando la propiedad B. Lo que quiero encontrar es ver entonces que 15,4 es 1. O sea, usando la propiedad B, tratar de hacer un ejemplo para la A. Eso es lo que quiero mostrar. Y por lo que había escrito antes, 30 es 3 por 8, 24 más 6. 8 es 1 por 6 más 2. Y 6 es 2 por 3 más 0. Entonces, digamos que la manera de encontrar esa afirmación es haciendo el algoritmo este de la división. Entonces, lo que puedo ver acá es que si divido todo esto por 2, esto es cierto, acá es cierto, el problema es cómo paso al anterior si no tengo lo... Yo no encuentro ninguna otra demostración que no sea usando que AD lo puedo escribir como U por A más B por B. Ahí sí, porque no hay duda de que si divido todo por D, este me da 1 y este me da un número entero y este me da un número entero, entonces funciona. Bueno, pasemos a mínimo común múltiplo y veamos un poquito la relación entre máximo común divisor y... Para mínimo común múltiplo, lo que pedimos, las condiciones que le pedimos es que nos dan A y B, ¿no? Que pueden ser enteros y lo único que se pide es que no sean los dos ceros a la vez, ¿no? O sea, está definido para cualquier par de números enteros que no sean ambos nulos. Lo que sí es, el resultado de buscar el MCM siempre es un número positivo, ¿sí? Que puede ser 0 si alguno de estos dos es 0. No, tiene que ser mayor que 0. Si alguno de los dos es 0, el múltiplo es el otro. Pero los múltiplos de 0 son todos 0. Así que, claro, el mínimo común múltiplo, si alguno de estos dos es 0, es 0. Así que ahí puede ir igual. Y entonces, me dan dos números enteros. El MCM es un número que lo llamo M, que tiene la particularidad de que es múltiplo de A y es múltiplo de B. Pero si hay otro número que le pase lo mismo, si me dan N y N hace que A es dividido por N y B también es y N también es múltiplo de B, entonces lo que pasa es que M divide a N. O sea, el más chico de todos los múltiplos es M. Cuando esto lo miro sobre la recta, ¿sí? Por ejemplo, que quiero buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, o 3 y 7 para que no sean seguidos, ¿sí?
La idea es que los múltiplos de 3 me los voy a encontrar dando saltos de 3. O sea, acá va a estar el 3, acá va a estar el 6, acá va a estar el 9, el 12, 15, 18. Bueno, y como sabemos, el mínimo común múltiplo entre 3 y 7 es 21, así que me quedo hasta ahí. Y esos, los que fuimos dando en verde, son los múltiplos de 3. Si ahora doy saltos de A7, que de acá voy a venir más acá, 14, y acá vuelvo a venir acá. 7, 14, 21 son los múltiplos de 7. Lo que, si hago todos los múltiplos de 3 positivos a partir de 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y siguiendo, y si hago los múltiplos de 7, que me dio 7, 14, 21, 28 y siguen, ¿sí? Son infinitos, tanto M3 como M7 tienen infinitos miembros, porque son todos los múltiplos de 7, todos los múltiplos de 3. Pero, sin contar el 0, la primera vez que se encuentran los dos es en 21. Entonces ese pasa a ser el mínimo común múltiplo. ¿Dónde va a estar el siguiente múltiplo común entre 3 y 21? Justamente cuando se vuelva a reproducir este segmento más allá en la recta, ¿no? Entonces va a pasar que el siguiente múltiplo común de 3 y de 7 es 42. El siguiente múltiplo común es 63. El siguiente múltiplo común es 84. ¿De acuerdo? Pero fíjense que todos los que nombré, 42, 63, 84, son divisibles por 21. Y 21 es el más chico de todos, es la primera vez donde se encuentran los múltiplos de 3 con los múltiplos de 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el 3 y 7 son coprimos, ¿no? Entonces, la primera vez donde se van a encontrar es directamente la multiplicación entre 3 y 7, 3 por 7, ¿sí? Pero eso puede, con otros pares de números podría no pasar. Por ejemplo, si buscamos el MCM, si buscamos el mínimo común múltiplo de 6 con 21, por ejemplo, si nosotros hacemos 6 por 21, estamos encontrando un múltiplo de 6 y de 21, pero no es el más chico de todos. ¿Por qué? Porque 6 es 2 por 3 y 21 es 3 por 7. Entonces, si queremos buscar un múltiplo común de 6 y de 21, al 3 lo podemos poner una sola vez en vez de 2, ¿sí? Cuando hacíamos la división esta que nos enseñaron en la primaria, que 6 es 2 por 3 y que 21 es 3 por 7, para hallar el MCM buscábamos los comunes y no comunes con el menor exponente. Entonces, este era 2 por 3 por 7. 3 por 7, 21, 42 sería, ¿no? Y en el cuadernillo les cuenta que ese MCM lo podríamos encontrar haciendo la multiplicación de A por B y
dividiendo por el máximo común divisor, que es lo que nos pasó acá, ¿no? El MCM, o lo escribo con la notación que se usa entre 6 y 21, 6 por 21 da 126. Y el que era común entre los dos es el 3 y vuelvo a encontrar el 42. Entonces, para el mínimo común múltiplo no tenemos el algoritmo de Euclides, pero lo podríamos usar mediante esta fórmula, que es multiplicando A y B y dividimos por el máximo común divisor, que este sí lo encontramos usando el algoritmo de Euclides, si quieren. Entonces, el algoritmo de Euclides me sirve para las dos cosas, aunque muchas veces es más cómodo trabajar con lo de la tablita, digamos. O sea, esto no está para nada prohibido, ¿eh? O sea, lo pueden usar con toda la tranquilidad, porque es un algoritmo que funciona bien, solo que en este cuadernillo está puesto un poquito después, más que nada porque la fundamentación de este algoritmo se hace con el teorema fundamental de la aritmética, que es el tema de la séptima unidad. Es una cuestión de orden por la cual esto no está ahí, pero es una estrategia importante en matemática utilizar todos los recursos que uno conoce para trabajar. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse también a poder justificarlos, ¿no? O sea, poder trabajar con tranquilidad con estas cosas significa más que nada que uno sabe que las puede usar porque tiene algún fundamento, y el fundamento nos está faltando un poquito porque está en la próxima unidad, pero no es una cosa que no se pueda trabajar porque se conoce bien que funciona de esa manera, ¿no? Perdón, sí, a mí yo me compliqué con la definición que trae la práctica del MCM. Ahí tuve que usar el procedimiento que conocía, el de la primaria. El de la primaria, está muy bien. Con este sí. Y sí, porque la realidad es que no hay un algoritmo como el de Euclides para encontrar el MCM, excepto que uses esta posibilidad de que el mínimo común múltiplo lo podés encontrar multiplicando los dos números y dividiendo por el máximo común divisor, que ese sí lo usaste con el algoritmo de Euclides. Pero sí. Sola. Sí, lo que no entendí es la definición que tira arriba, entonces dije, todo. Pero después sí, que viene un poquito más abajo. Igual, desde el punto de vista del edificio matemático, es como mucho más amable. El máximo común divisor tiene más posibilidades de ser descripto con sumas y restas y multiplicaciones, y el mínimo común múltiplo como que requiere de más vueltas. Entonces tiene menos propiedades el mínimo común múltiplo que el máximo común divisor, pero están ambos trabajando, digamos, ¿no? Depende del problema que uno tenga que resolver, se trabaja con uno o con el otro, y están muy relacionados uno y el otro, porque justamente para poder encontrar el mínimo común múltiplo lo podés encontrar multiplicando los dos números y dividiendo por el máximo común divisor. Y lo que tiene el máximo común divisor tiene esa propiedad de máximo es el mayor de todos los que son menores, porque los divisores de un número son siempre menores que un número. Y el mínimo común múltiplo es la propiedad al revés, digamos. Es el más chico de todos los que son mayores que los números que están involucrados. Entonces es confusa la denominación,
Porque uno cuando piensa en máximo, piensa en algo grande y resulta que el máximo común divisor siempre es más chico que el mínimo común múltiplo. A los sumos son iguales cuando los dos números son iguales, digamos. Nada más. Y es bastante estúpido buscarle el máximo común divisor a 5,5. No tiene mucho sentido. En general tiene sentido cuando los números son distintos, ¿no?